Mire, este mensaje, no te rindas, llegó así como una frase muy personal que sentí el Señor me estaba haciendo, no te rindas. Y esta palabra, esta frase, yo la entendí de muchas maneras. ¿Cuándo es cuando una persona se rinde? Se puede rendir ante las circunstancias adversas. Se puede rendir ante la imposibilidad de hacer algo. Pero también me di cuenta que cuando alguien se rinde, deja de hacer lo que tiene que hacer. O sea, a veces las preocupaciones, las circunstancias llegan a ser tan, no sé, tan difíciles, a veces así como recalcitrantes en la vida de alguien, le afectan tanto, que pierden de vista el verdadero propósito de muchas cosas que tienen por delante. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos una misión que cumplir, pero también sabemos que tenemos muchos planes, muchas cosas que hacer, obligaciones con nuestra familia, personales, obligaciones y deberes que cumplir en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso es algo que es natural y que tenemos que hacer. Dios no se molesta, por decirlo de alguna manera, o no está en contra de que usted cumpla sus obligaciones de una manera cabal, de una manera prudente, de una manera honesta. ¿Por qué? Porque pues para eso usted toma la palabra de Dios, toma el consejo de Dios para realizar sus actividades normales. Pero hay una misión, y esa misión es la de llevar el evangelio a las personas que no lo conocen, así como alguien algún día nos lo dio a nosotros. Entonces tenemos una doble misión los creyentes, y es muy fácil que ante las circunstancias difíciles a veces nos perdamos en el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha conformado como iglesia. A veces hasta dejamos de hacer los deberes que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos rebasan. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, esta noche. Cómo entender que no rendirse significa confiar en Dios. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de los Hechos en el capítulo 28. Hechos 28 a partir del versículo 30. Leo la versión de Reina Valera actualizada y dice de esta manera: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y ahí recibía a todos los que iban a verlo, y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Bueno, la manera como está redactado este texto, pues se ve como que si Pablo estuviera en una condición muy favorable, una casa alquilada, predicando el evangelio. Pero no podemos olvidar que Pablo estaba prisionero, Pablo estaba encarcelado. Lo que sucede es que por su condición en el aspecto político y religioso, lo tenía que resguardar de una manera especial. Pablo, por causa del evangelio, estaba preso, ya siendo un anciano, casi al finalizar su carrera, y estuvo, vamos a decirlo, bajo arresto domiciliario, por decirlo así, que es un contexto más actual, por 2 años en Roma, esperando ser enjuiciado por el César. Él, como en otras ocasiones, que fue perseguido, que estuvo también prisionero, que le sucedieron muchas circunstancias por predicar a Jesús, nos da un ejemplo de jamás rendirse, de no desanimarse, de no darse por vencido. Él estuvo determinado a cumplir la misión a la que fue llamado. De hecho, él estaba en medio de actividades de su ministerio. Antes de ser preso en Jerusalén, él llevaba una ofrenda a las iglesias, una ofrenda que las iglesias de Macedonia, Filipos, la parte de Europa,
pues habían ofrendado para la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Entonces, en un viaje que él pensaba ir a España, pero primero pasa a Jerusalén para dejar esa ofrenda, tenía planes de visitar a Roma, sí, pero como misionero. Él no había estado en esa iglesia de Roma. Sin embargo, a causa de los líderes judíos que le perseguían, pues fue tomado preso. Fue tomado preso en Jerusalén. Ahí vemos, estoy así como haciendo nada más un recordatorio de los hechos. Finalmente, después de ser apresado, él tiene que defender su ministerio delante del rey Agripa, ¿se acuerdan? Aquel que dijo, por poquito me convences. Bueno, por poquito y se iba al cielo, ¿verdad? Ya sabemos a dónde está. Y ahí fue enviado a Roma, a partir de ahí. ¿Por qué? Porque ya pasaba los límites de la autoridad de Agripa y de Festo. De ahí tenemos eventos como el naufragio que tuvo que pasar, ¿se acuerda? Que naufragaron. Después, ya llegando a la playa, lo muerde una serpiente. La gente pensaba que iba a morir en ese momento. El Señor lo guarda. Y finalmente llega a Roma, donde es encarcelado en ese lugar, en esa casa. Ahora, es muy rápido como lo digo, pero usted conoce el contexto. Ahora, imagínese 2 años encerrado en una casa y no precisamente por una pandemia. ¿Cómo nos fue cuando nos encerraron? Desesperados. O sea, estábamos realmente tensos, hubo mucha ansiedad, mucha depresión, circunstancias muy difíciles. Pero Pablo no estaba encerrado por una pandemia, por alguna enfermedad o por haber cometido un delito. Él estaba esperando un juicio por seguir a Cristo. Y él sabía que finalmente esto le podría costar la vida, lo cual así fue. Si nosotros vemos la vida de Pablo en ese sentido, pues nos vamos a sorprender voy a usar una palabra coloquial, del aguante que tenía Pablo, de este hombre de Dios. Que en medio de toda prueba, persecución, adversidades, desgracias naturales, porque él no fue la única vez que naufragó, fueron otras ocasiones, jamás dejó de predicar a Jesucristo, no perdió de vista la misión. Y eso es lo que me lleva a pensar en mi generación. Actualmente, mis hermanos, el cristianismo está pasando por una crisis tal que se cuentan por millares. Quienes, diciéndose seguidores de Cristo, al no estar bien afirmados en la fe, al no tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios, se están enfriando, se están desanimando por situaciones que como cristianos debían soportar, tendrían que pasar si tuvieran el conocimiento y la confianza en Dios en lo que refiere a las circunstancias por las que tenemos que pasar. Yo me imagino a esos corazones, cuando hablábamos el domingo acerca de las tierras, donde la palabra de Dios cae entre espinos que representan los afanes, las preocupaciones, el engaño de la riqueza, todo esto. Y bueno, son derrotados fácilmente por lo que el mundo ofrece, por cualquier situación que se presenta. Y lamentablemente cada día son más los que se están alejando, incluso apostatando de la fe. Se están desanimando, donde la incredulidad, la desobediencia y el temor son una causa pues es una de las causas principales de su abandono a la fe. Pero ¿sabe qué es lo que más sorprende? Que son muchos los siervos, o sea, servidores de las iglesias, incluso pastores, que han perdido su confianza en el Señor y se están rindiendo. De hecho, están prefiriendo regresar a su vida pasada. Hay estadísticas impresionantes de iglesias que se han cerrado porque los pastores renunciaron. Iglesias que se han quedado sin servidores, pastores que no han hecho su trabajo de dejar a alguien para que continúe la obra, ya cuando el pastor pues finalmente tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer. En el pasado sucedió lo mismo. Pablo tuvo experiencias con hermanos que caminaron bien con él y finalmente llegó un momento en que algo los hizo abandonar.
Por ejemplo, no vaya, en 2 Timoteo 4:9 está hablando con Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. O sea, no está diciendo que se enfermó, no está diciendo que medio dudaba. Fíjese, se apartó del ministerio y prefirió, se fue a Tesalónica. ¿Qué significa Tesalónica? Pues una ciudad llena de paganismo. O sea, regresó a lo que él, quizás de donde él había sido rescatado. En 2 Timoteo 4:14 dice: Alejandro el calderero me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Dice: cuídate también tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. O sea, no solamente apostató de la fe, se puso en contra del evangelio. Qué terrible. Y hay causas que provocan esto, como por ejemplo la ignorancia escritural, el no tener una buena enseñanza bíblica. Eso produce inmadurez, hay ausencia de valores morales, de valores espirituales, hay una gran falta de ausencia de convicciones, y eso hace que muchos creyentes se rindan frustrados o se alejen de la verdad. En especial quienes con dobles intenciones, pretendiendo servir a Dios, terminan sirviéndose a sí mismos. Aquellos que por alcanzar anhelos personales, en su soberbia se desvían del orden de Dios y arrastran a las almas débiles con tal de cumplir sus propios propósitos. Y de eso está lleno la iglesia. Por eso Pablo expresó: Dios les pague conforme a sus hechos. O sea, todos vamos a tener que dar cuentas de lo que hacemos. Imagínense siervos o quienes pretenden servir al Señor desviando la fe de la gente. Sin embargo, vemos cómo Pablo, aún prisionero por la causa de Cristo, mientras esperaba su sentencia, no se desanimaba, no se rendía y continuaba testificando su fe a quien el Señor acercaba a su vida. En esa casa donde él estaba preso, dice que él compartía libremente a quien el Señor acercaba. O sea, no necesitaba salir, estaba encerrado, pero ahí él cumplía con su trabajo. Sus convicciones, su amor a Cristo, su amor a las personas, lo llevaron a sembrar el evangelio en cada lugar que pisaba. Él caminaba por muchos espacios, llegó a alcanzar a las ciudades más influyentes de la época: Jerusalén, Antioquía, Galacia, Éfeso, Roma. Mire, con el respaldo del Señor plantó iglesias, hizo discípulos, capacitó siervos, estableció pastores. Él fue incansable en cumplir la misión que le fue encomendada. Cuando fue llamado, cuando le dijo a Ananías: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Había sido escogido para eso. Pero todavía le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso lo sabía Pablo, que iba a padecer por el nombre de Cristo. Pero él jamás se sintió ni avergonzado, ni usado, ni mucho menos con el ánimo de desanimarse. Así, entre viajes, peligros, pruebas, necesidades, fue testimonio e instrumento para la conversión de muchos hombres, de muchas mujeres, judíos, gentiles, ricos, pobres. Además, fue usado para dejar pues un legado, la palabra escrita, inspirado por el Espíritu Santo. Ellos comprendieron, él como muchos apóstoles, como muchos siervos, comprendieron la importancia de la misión que Jesucristo dejó a la iglesia. Y eso es para nosotros también, mis hermanos. Podemos ver que Pablo fue un hombre, sí, especial en este sentido. Él tenía las características, él tenía los talentos y los dones para poder hacer ese trabajo, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados con el mismo fin. Independientemente del talento y de los dones y las capacidades que el Señor nos ha dado, pero a cada uno nos ha hecho la misma encomienda. Él le dijo a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino que se pone sobre el candelero. Entonces, todo esto que les digo, mis hermanos, todo el testimonio de estos, como Pablo y de los apóstoles y la iglesia primitiva, pues partieron de la base de las palabras de Cristo. Pero en ese tiempo todavía no hubo una Biblia completa escrita, un Nuevo Testamento escrito, con todos los consejos que tenemos. Pero ahora tenemos todo, mis hermanos. Tenemos el Evangelio, tenemos la palabra escrita de Dios, como dice el mismo Pedro, la palabra profética más segura.
Y nuestra misión solamente es sembrarla, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos capacita, nos santifica, va formando nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. O sea, tenemos todo como para poder cumplir nuestra misión sin tener ningún problema o dar algún tipo de objeción. ¿Sí cree eso? ¿Que tenemos todo para hacerlo? Pero entonces, ¿qué está pasando con muchos creyentes cristianos de esta generación que se están rindiendo entre la negligencia, las costumbres y los afanes, sin ver que la gente que les rodea se está muriendo sin Cristo? Y eso es algo que sí no deberíamos perder de vista. Pablo, aún en las situaciones más difíciles, tenía presente su misión mientras esperaba el momento de partir con el Señor. Todos nosotros estamos esperando el momento de partir con el Señor. Porque mire, podemos estar esperando terminar un proyecto, terminar una carrera, estar en un trabajo, hacer muchas cosas, ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos. O sea, sí tenemos planes aquí en la tierra, pero ¿cuál tendría que ser el verdadero plan, el verdadero propósito finalmente? Llegar al lugar donde sabemos que vamos a estar toda la eternidad. Eso es a lo que yo me refiero con no perder de vista. Le voy a leer unas palabras de Pablo en Filipenses 1:20, donde dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Esto es algo bien impresionante. Sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. O sea, viviendo o muriendo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, a veces solamente leemos esa frase que se oye muy bien, pero Pablo tenía bases para poder decirlo. Dice, porque si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne me es necesario por causa de ustedes. O sea, ¿qué dilema el de Pablo? ¿Qué dilema? Entre partir con el Señor o predicar el Evangelio y servir a la iglesia. ¿Cuál será el dilema de la mayoría de los cristianos de esta generación? ¿Cuál es nuestro dilema? ¿Será ese o tenemos cosas que nos están distrayendo, que nos están robando la atención? Y no estoy diciendo que descuidemos nuestros deberes, que descuidemos las cosas que finalmente forman parte de nuestro crecimiento como seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el egoísmo, la comodidad, la búsqueda de placer es lo que llena más la mente y el corazón de muchos creyentes. Se ha perdido el sentido de la causa de Cristo. Vivimos un cristianismo que se conforma con cumplir deberes, así como una religión de apariencias, pero sin la consagración y la santidad que Dios demanda, primero para estar en su presencia. Se nos olvida que para estar en la presencia del Señor tenemos que tener ciertas características, porque Él es santo. Ya nos redimió, sí, nos está santificando también, pero ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Ese es el principio. Y en esa condición, entonces sí, llevar su mensaje, llevar su salvación a quien el Señor acerca a nuestra vida. ¿Cómo poder predicar el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la santidad, el Evangelio del orden de Dios con una vida desordenada o con una vida desviada del propósito? Pero cuando se pasa por alto el orden de Dios, se vive un cristianismo emocional, un cristianismo desequilibrado. Yo pensaba en un cristianismo de extremos. Por ejemplo, hay quienes desean sembrar el Evangelio en los demás sin trabajar primero en ellos mismos y en los de su casa. ¿En dónde deberíamos de trabajar antes de ir pensando en las naciones o en las calles o en otros lugares? En nuestra casa. Y no con eso estoy diciendo que no prediquemos el Evangelio a los demás, pero ¿dónde vamos a comenzar? A veces parece que están esperando que otro haga su trabajo de dar testimonio y presentar las buenas nuevas a su propia familia. Y eso es salirse del orden.
Hay otro extremo. Quienes están caminando con Jesús, pero por su inmadurez y por su falta de fe, se rinden hasta sin luchar. Se desaniman ante cualquier acechanza, circunstancia que se levanta. Y eso es entendible cuando estamos en el camino. A los discípulos de Jesús les pasó cuando estaban en este proceso de capacitación con el Señor. Pero Él los iba llevando de la mano. ¿Por qué? Porque les iba a dar una encomienda. Hay dos pasajes, uno en Mateo 8:25 y otro en Mateo 14:32, que solamente los voy a tocar de manera ligera. En el primero dice, el Señor está predicando el Evangelio, les dice, pasemos al otro lado, van en una barca y en esa barca se empieza a desatar una gran tormenta. Y el Señor está ahí dormido, dice, en el cabezal de esa barca. Los discípulos estaban desesperados. Cuando menos unos 4 o 5 de ellos eran pescadores, conocían el mar de Galilea, sabían lo que podía acontecer. Y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él se levanta y les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? O sea, ¿a qué te lleva la falta de fe? A tener temor. Punto número 1. Entonces se levanta, le prende a los vientos, al mar, se hace gran bonanza. Los hombres se maravillan y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Fíjese, eso es en Mateo 8. Vamos a Mateo 14:32 y ahí el evento es, el Señor está predicando el Evangelio, le ha dado de comer a multitudes, más de 20,000 personas, y les dice, pasen al otro lado, yo allá los voy a alcanzar. Ahí ya no va Él en la barca, ahí Él está despidiendo a la gente y está orando. Y se levanta una gran tormenta, mucho peor a la tormenta anterior, de tal manera que dice que ellos sentían que se morían. Finalmente el Señor, ¿cómo aparece? Caminando sobre el agua. Y hasta dicen, este es un fantasma. O sea, usted conoce la historia. Bueno, conocemos el contexto, la pregunta de Pedro. De hecho, Pedro camina sobre el agua. Y todos estaban desesperados. Pero lo más impactante es cuando dice en el 32, versículo 32, cuando subieron a la barca se calmó el viento. O sea, ya no necesitaba el Señor estar en la barca, simplemente lo que hizo fue subir a la barca. Y se calmó. Y entonces los que estaban en la barca dice que lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿A qué nos lleva esto? Primero, que necesitamos conocer realmente a Jesús. Ellos al principio solamente decían, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos le obedecen? Pero ahora dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que tenemos que conocer mejor a Jesús. ¿Usted cómo lo ve? ¿Como el hombre? El Dios encarnado en hombre, pero simplemente lo ve como el hombre o lo ve como el Hijo de Dios. El que hace milagros, el que está con nosotros, el que levanta muertos, el que hace maravillas, porque es Dios. Entonces, el primer punto que necesitamos entender es que tenemos que conocerlo a Él. Y segundo, que si nos llenamos de temor ante las pequeñas tormentas de la vida, ¿cómo será nuestra reacción cuando vengan las tormentas más fuertes? Y usted dice, ¿cuáles? Pues las que se van a presentar. O sea, sí o sí se van a presentar. Aunque me vea con esa cara de incredulidad o de decir, lo reprendo, pastor. No, ya sabemos que no me puede reprender en ese sentido. La misma palabra dice que si no somos fieles en lo poco, ¿cómo pretender lo mucho? Entonces, la carrera del creyente es una carrera de crecimiento, es una carrera de ir superando metas. Y la palabra nos desafía cuando somos tentados a rendirnos. ¿Quién es tentado a rendirse? Todos. ¿Cuántos han sentido esa necesidad, o no necesidad, sino esa sensación de incapacidad ante las circunstancias? ¿Verdad? Bueno, esas circunstancias que estamos enfrentando hoy y que vamos a enfrentar algún día a lo largo de nuestra vida, pues la palabra es la que nos está desafiando a poder hacerle frente, ¿verdad? De tal manera que se haga evidente nuestra fe, nuestra obediencia a la palabra y poder cumplir la misión del Señor, demostrar a los demás su salvación. Pero primero, ¿en dónde vamos a trabajar? En nosotros. ¿Quiénes somos los que tenemos que tener esas convicciones? Primero, nosotros. ¿Se acuerdan de la enseñanza anterior? Que ninguno que haya puesto la mano en el arado debería siquiera pensar en rendirse. Lo voy a parafrasear. ¿Por qué? Porque ya la pusiste ahí.
volver la mirada atrás, además de ser un acto, puede ser de cobardía, puede ser de ingratitud, también me demostraría entonces dónde están nuestras convicciones. ¿Dónde están las palabras que le decimos a Jesús constantemente de confiar en Él? O las promesas que le hemos hecho de caminar con Él. Lo he dicho en otras ocasiones, cuando nosotros hablamos con el Señor, mis hermanos, Él sí toma en cuenta nuestras palabras. Cuando hacemos un pacto con Él, cuando hacemos una promesa, cuando estamos a Él diciéndole: Señor, si tú me cumples, si tú me das, sácame de esta situación y mira, yo voy a cambiar, porque así le hacemos, queremos así como hacer un trueque con Él. Créame, de repente usted sale del problema, sale de la circunstancia, pero se le olvida que usted le dijo al Señor lo que iba a hacer. Y bueno, bajo la influencia de enseñanzas desviadas, es muy común enfrentar o encontrarse con creyentes que se rinden, frustrados, desanimados, que viven con frivolidad, negligentes, faltos de fe. Creyentes débiles que se dejen caer como si los hubieran herido de muerte ante cualquier circunstancia y dejan de afrontar su realidad, dejan de afrontar las circunstancias, no quieren seguir adelante, llegan a desconfiar de Dios. ¿Qué necesita el cristianismo actual? ¿Qué necesitan muchos hermanos que han caído en esa condición para ser levantados y restaurar su fe? Pues reconocer primeramente a Jesucristo como quien es. Mire, hay cristianos que ni siquiera se les ha predicado el Evangelio, o creyentes, vamos a hablarles así. Y por eso mismo no pueden entender el porqué de las circunstancias, el porqué de las pruebas. Reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, humillar el rostro, ponerse a cuentas con el Señor, disponer su corazón a la obediencia, renovar su entendimiento, esas son fases o partes que el creyente tiene que cubrir para tener confianza en el Señor. Para los creyentes que se han apartado pero desean caminar con Cristo, es necesario que experimenten el quebranto, que se arrepientan y reconozcan sus carencias. Pedir ayuda, clamar por ahora sí que por el apoyo, por la gracia del Señor. Hay quienes no piden ayuda, mis hermanos, porque sienten que es un acto de cobardía o de debilidad. Y pedir ayuda no es rendirse, al contrario. Se necesita ser muy valiente para humillarse, para pedir perdón, tomarse de la mano de Dios y de esa manera levantarse, poniendo la mirada en Cristo. Hubo un hombre llamado David, usted lo conoce. Un hombre que nos dejó un legado de confianza en el Señor a través de sus salmos, a través de sus experiencias. Y tomé uno de los salmos, el Salmo 13, en el versículo 1, si quiere acompañarme, en cómo David entendía este proceso también, de esa confianza que tenía que tener en el Señor. En el Salmo 13:1 dice, ¿ya lo tiene? Dice: ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo me olvidarás? Fíjese la frase. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? ¿Se da cuenta del clamor de David? Está expresando dolor, tristeza por la situación que él experimentaba en ese momento. Era un hombre que también, igual que muchos cristianos del nuevo pacto, estaba perseguido. Él en ese momento estaba encerrado en una cueva, perseguido, con muchas carencias, responsabilidades que no podía cumplir. Su propia familia estaba siendo acosada por Saúl, de manera que sentía como si el Señor le hubiese fallado o le habría abandonado. Por eso estaba desesperado ante lo prolongado de esta aflicción y clamaba: ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Alguno de ustedes ha puesto ese clamor delante de Dios? Señor, ¿hasta cuándo? O sea, y eso no es malo, mi hermano, cuando tienes la confianza en Dios. David fue un hombre que confiaba plenamente en el Señor,
Pero ahora vemos a alguien desanimado, triste, se ve cansado, pero fiel a sus convicciones, con esa confianza que tenía en el Señor, pues su confianza fue más grande que sus problemas. Comprendió que ante cualquier circunstancia el Señor estaría con él. Ahora él veía que las cosas estaban totalmente fuera de su control. Ahora no había posibilidad de salida. Se veía totalmente, pues, abatido. Pero su fe y su confianza en Dios fue lo único que lo pudo sostener. Él sabía que lo único que podía hacer era descansar en el Señor. Y así es como suceden las cosas. ¿No le ha pasado que hay situaciones en el momento que ya nada más lo único que tiene que hacer es decir, Señor, ya lo que tú digas, ya lo que tú hagas, yo ya no puedo más? Y eso no es rendirse, eso es confiar en Dios. Porque no está usted volteando a otro lado, no está buscando otras opciones, simplemente está esperando que el Señor responda. Así es como debemos descansar en nuestro Salvador. Mire, si sabemos que el Señor dio la vida por nosotros, debemos estar convencidos que jamás nos dejará de su mano, porque eso forma parte de su carácter y de sus promesas. Precisamente Pablo, con esa convicción, jamás perdió su confianza en el Señor. Tampoco perdió de vista el propósito de su llamado. La confianza en el Señor le permitió no desviar la atención del propósito y continuaba hacia la meta esperando en el Señor. ¿Quién no ha pasado por la experiencia de la espera? Y la espera es dura, mis hermanos. Mire, la experiencia de la sala de espera es muy difícil, sobre todo cuando no estamos preparados. Y por eso es desesperante. Si usted no está preparado para una sala de espera cuando va a hacer un trámite, por ejemplo, se va a desesperar. Pero si usted ya está preparado y sabe que va a haber una fila de 2 kilómetros y que ahí de todas maneras se tiene que aguantar bajo el sol y con todas las cosas que suceda, usted no va a tener problema porque sabe a lo que se va a enfrentar. Cuando va al doctor, ¿quién ha estado en el consultorio de un dentista con el dolor que casi es de parto y quisiera que lo atendiera inmediatamente y todavía tiene una fila por delante? Y las salas de espera de la vida real pueden ser más difíciles. Cuando estamos esperando, cuando estamos orando por el regreso de un hijo que se ha descarriado, de alguien que no ha vuelto a casa, por la gravedad de la enfermedad de un familiar, una situación, un accidente, una situación financiera inesperada, donde es posible que en esa sala de espera siente que no lo llaman. Señor, ¿hasta cuándo vas a contestar? Y cuando usted se da cuenta que sigue la espera, que nada ha cambiado o las cosas han cambiado muy poco, pues no puede, como en un consultorio o en una oficina, llegar y decirle a la recepcionista, señorita, ¿qué pasa? ¿No me atiende? No, simplemente tiene que seguir esperando. Y al no estar preparados, lo traduzco de esta manera, al no estar enseñados en quién es Dios, que es soberano y contesta bajo su voluntad, o estar engañados por falsas promesas que Dios nunca hizo, pues muchos creyentes se han sentido frustrados esperando en Dios, porque realmente no están esperando en Dios. Esperar es muy difícil. Ahora imagínese a alguien esperando bajo sus propias expectativas. Esto debe ser mucho más difícil. Bajo la comprensión que siempre va a haber un propósito de Dios en cualquiera de las cosas que Él permite, como esperar. ¿Pueden ustedes creer que esperar en Dios nos transforma? ¿Qué cree? ¿Sí? ¿Que nos hace crecer en otras áreas? ¿Sí? La fe, la paciencia, la templanza. Entonces no podemos decirle, Señor, ¿hasta cuándo, verdad? Sino, Señor, fortaléceme mientras llega tu respuesta, mientras viene la salida. Entonces necesitamos aprender a caminar en la paz de Dios durante los momentos difíciles, convencidos que al mismo tiempo tenemos su cuidado, tenemos su amor, está con nosotros sin importar la situación,
que Dios no es insensible a nuestras circunstancias, que no ha perdido de vista, ni tampoco deja de escuchar nuestras oraciones. Entonces, ¿cuál es la actitud del creyente? Seguir esperando en el Señor, esperando o confiando que Él escucha, que Él responderá, dejando toda preocupación y ansiedad en Él, porque tiene cuidado de nosotros. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:6? Muestren pues humildad bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Aquí está hablando de la respuesta del Señor. Dice, descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces es preciso tener presente la fidelidad de Dios y descansar para cumplir la parte que como cuerpo de Cristo corresponde a cada redimido, y también como una persona que tiene obligaciones y deberes, confiando en que si nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, Él siempre se ocupará de nuestras cosas. No sé quién ha experimentado esto de decir, Señor, te entrego esto y sigo caminando contigo. No dejo de hacer la parte que me corresponde. Esto es a lo que tú veniste, por esto diste tu vida. Y no estás pensando tanto en mis circunstancias, tanto en mi problema, tanto en la solución de lo que me está sucediendo, de tal manera que dejo de hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:11? Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, independientemente de lo que hagamos, Él sigue siendo fiel, pero sí está esperando la respuesta de sus hijos. ¿Qué hacer para los que se sienten débiles? ¿Qué hacer para quienes están en circunstancias difíciles que pues los están sobrepasando, que están pensando en rendirse? Pues dar un paso de fe y tomarse de la mano de Jesús confiando en su fidelidad, en su misericordia. Porque solamente así, mientras Dios nos permita vida, tendremos la esperanza y la certeza de poder continuar hasta el final. Lo demás sería estar como desamparados, mis hermanos. Es como no tener hacia dónde ver. Entender que si el Señor nos levantó de ese lugar donde lo trajo a usted, a mí, si nos trajo del mundo a esta luz admirable, dándonos nombre de Hijo de Dios, entonces no menospreciemos una salvación tan grande. No hagamos de lado el privilegio de hacer su voluntad. La Iglesia de Cristo siempre, desde el principio, ha pasado por todo tipo de agresiones. La Iglesia ha pasado por los conflictos más terribles de la historia, pero por la gracia de Dios ha prevalecido y lo seguirá siendo hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del Señor. De tal manera que, aunque muchos en el camino, y estoy hablando de siervos de Dios, estoy hablando de hombres y mujeres que confiaron en el Señor, pero llegaron a sentirse olvidados, llegaron a decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo? La diferencia fue que no se rindieron. Mi hermano, clamar en medio de la angustia no es un pecado, no es un acto de cobardía. Es válido, de hecho es necesario. Levantar clamor al Señor, rendirse en oración, buscar su rostro. Estos hombres, estas mujeres, jamás se rindieron. Tenían los problemas que tenían que pasar. Se llegaron a sentir como olvidados, pero en ese proceso pudieron comprobar que Dios siempre permaneció fiel y cercano. Ahora, esa experiencia, mis hermanos, de sentir al Señor cercano en cualquier circunstancia, es para quienes han puesto su mirada en Él, quien tiene puesta su confianza en Él, y no se distraen con lo que ofrece el mundo, no buscan atajos, no buscan opciones. Es muy fácil que el mundo te llegue a ofrecer algo cuando estás pasando por alguna aflicción,
y que te haga dudar de Dios y que lo sientas como la opción, que lo sientas como la salida. Pero créeme, mi hermano, tienes que darte cuenta cuando algo verdaderamente viene de Dios o viene del mundo o del príncipe de este mundo. A veces tú puedes ver que la solución es muy fácil. Si no, mira, ya se nos solucionó todo, pero hay que hacer esto. Y ahí es cuando tú tienes que decir, a ver, ¿hay que hacer qué? ¿Hay que decidir qué? ¿A cuántos se les ha presentado la oportunidad de salir pronto de un problema siendo deshonesto, negando su fe, haciendo algo que sabemos va a deshonrar no solamente a Dios, sino también a nuestra propia persona, a nuestra familia? Entonces tenemos que tener cuidado en que la confianza que tenemos en Dios no se vea enrarecida por una oferta que no venga de parte del mismo. Concluyo. David, convencido del amor de Dios, convencido de la presencia de Dios con él, expresó estas palabras en el Salmo 27:3. Y va a ver la similitud con algo que el Señor también inspiró a Pablo. En el Salmo 27:3 dice: aunque un ejército me rodee, está hablando de cualquier cantidad de problemas, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y para contemplar su hermosura. Esta es la versión de Dios habla hoy. Ahora vea lo que Pablo, convencido del amor del Señor, expresa. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Esto representa la negación personal de cada uno de nosotros. Dice, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no miente, mis hermanos. Dios es veraz y su fidelidad permanece para siempre. De manera que si tenemos su amor, su provisión, su misericordia y su cuidado, no habrá de qué temer, ni por qué retroceder, ni por qué rendirnos, ni dejar de hacer la parte que nos corresponde. Poner en sus manos nuestras causas, rendirnos ante su voluntad y decirle con convicción: Señor, yo sé que si yo me ocupo de lo tuyo, tengo asegurado que tú te ocupes de lo mío. Porque si Él es con nosotros, ¿quién qué? Contra nosotros. Así que, mis hermanos, no se rindan, ni pierdan de vista el propósito de por cual el Señor nos tiene en este lugar. Y estoy hablando en el lugar que tenemos en el cuerpo de Cristo. Su gracia, su misericordia permanecerán con nosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Vamos a hacer una oración. Si me acompaña poniéndose de pie. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, porque en tu palabra encontramos el aliento, el alivio que necesita nuestra alma para continuar adelante. Sabemos que no va a ser fácil, que los tiempos cada vez, además de que se están acortando, se están enrareciendo. Tú mismo dijiste que en los días postreros la maldad aumentaría. Tú mismo dijiste que habría hombres amadores de sí mismos, implacables, desobedientes, egoístas. Y en medio de todo esto, mi Señor, tú dejaste una
Una iglesia para que fuese la luz en medio de tanta tiniebla. Y de algo tenemos que estar convencidos: entre más oscuro esté el entorno, la luz brilla más fuerte. Así que no nos acobardemos, no tengamos ninguna duda, mi Señor, que si tú estás permitiendo tanta oscuridad, si se está cumpliendo palabra por palabra lo que tú mismo estableciste, es porque tú deseas que tu iglesia brille más, que tu iglesia dé ese testimonio. Así que, Padre, muchísimas gracias, porque nos has dado la oportunidad de ser esa luz, de ser esa sal. Es un privilegio, Señor, es un privilegio que no queremos menospreciar. Así que aunque se levante un ejército, Señor, aunque se levanten las calamidades, las tormentas, hasta el final confiaremos en ti, caminaremos contigo, pero tomados de tu mano. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús.